Zona Cero. Estoy convencido que el monográfico de esta noche os va a gustar, os va a divertir, os va a entretener mucho y sobre todo os va a informar acerca de uno de los grandes fraudes en estos asuntos que se han dado. La verdad es que cuando hablamos del monstruo de Cardiff en Estados Unidos, pues a lo mejor no nos suena mucho en principio, pero cuando Carlos Canales y Jesús Callejo os den los pormenores, seguro que ahí sí que vais a esbozar una sonrisilla. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de norteamericano del siglo XIX. ¡Qué maravilla! Fíjate qué aspecto tengo de granjero de los bosques de Nueva York. Eres un granjero de los bosques de Nueva York, cuando había bosques en Nueva York. Los sigue habiendo y muy bonitos. Es verdad. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido de mormón, ¿eh? Pero no estaba aquí en Utah. Vale. Os vais a enterar. O sea, tengo aquí la Biblia. Bueno, yo también vengo vestido de indio chiricahua también, entonces para estar ad hoc con el elemento autóctono norteamericano. Sí, ya estamos equilibrados. Ya estamos equilibrados. Bueno, el monstruo de Cardiff, cerca de Syracuse, ¿verdad? Sí, Syracuse, que hoy es muy conocido por el equipo de baloncesto de su universidad, que es uno de los grandes de la liga universitaria norteamericana, y porque es una prestigiosísima universidad del estado de Nueva York, no de la gran ciudad, sino está en una zona un poco más rural. Ahora no tanto, está muy poblado, pero sigue siendo una zona muy bonita, que se hizo famosa en el siglo XIX y precisamente por la Biblia. Vamos a empezar por ahí, porque ahí empezó todo. Porque fue la causa de uno de los más divertidos, graciosos y simpáticos fraudes de la historia de lo misterioso, que es la historia del gigante de Cardiff. ¿Y por qué el gigante de Cardiff? Bueno, Cardiff es el lugar, aunque es bien más conocido por la ciudad de Gales, en realidad también es una pequeña población del estado de Nueva York, cerca, como has dicho muy bien, de Syracuse, y allí se encontró algo que ahora vamos a contar, en razón de que había una creencia extendida principalmente y especialmente entre los protestantes, que como sabéis se dedican fundamentalmente al análisis y estudio de la Biblia. Para ellos es el libro esencial, obviamente para todos los cristianos, pero los protestantes siempre han dedicado una especial atención, y hay una serie de pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que hablan de la existencia de gigantes. Luego, si había gigantes, tenía que haber gigantes en alguna parte enterrados, y ahí empieza una de las más graciosas y divertidas historias que podemos contar del mundo del misterio. A ver, Jesús, busquemos el año concreto y el contexto. A ver. Nada, tenemos año, día, nombres. Es muy curioso porque es verdad que con el tiempo ha caído, pues bueno, lógicamente en desuso ya este tipo de fraudes, pero bueno, hubo una época que sí eran bastante habituales, por eso, con ese empeño de demostrar que lo que decía la Biblia pues tenía razón, y en concreto la existencia de gigantes. El problema es que casi siempre se confundían huesos de mastodontes y de mamut con gigantes, ¿no? Bueno, y vamos a recordar a nuestros siguientes que hemos prometido, ¿verdad?, un monográfico dedicado al circo Barnum. Sí. Por cierto, tiene algo que ver en esto también, que ahora lo veremos. A ver. De forma indirecta, pero bueno, tiene algo que ver. Y entonces, por eso, dentro de ese contexto, ¿no?, de credulidad de la Biblia, donde cualquier hueso que se encontraba, pues por supuesto no existía la paleontología y siempre se reconducía a la posibilidad de que fuera un hueso humano, y claro, de esas dimensiones tendría que medir 5, 10 o 15 metros, ¿no?, a saber. Bueno, pues ya digo, dentro de ese contexto nos situamos en ese 16 de octubre de 1869, ese es el año, ¿no? El lugar, ya lo hemos dicho, ¿no?, esta pequeña villa de Cardiff, cerca de Siracusa, o como decís vosotros, Syracuse. Syracuse. Queda muy bien. Es que somos muy internacionales. Somos muy internacionales, ¿no? Con lo bien que es decir Siracusa. Tú como eres más de la zona de Valderas. Con el tono leonés. Que más más bonita, Siracusa, hay un pueblo. Siracusa. Sí, además muy italiano, ¿no? Sí. Y bueno, pues allí, en este día, el dueño de esta granja, de esta modesta granja, llamado William Neville, el dueño, al que todos llamaban Stubb. Sí, Stubb, ese es el nombre de guerra, ¿no? Por cierto. Pues es el que comenta que en sus lindes se ha encontrado algo muy raro, algo que parece un gigante, algo que llama muchísimo la atención, porque de ser cierto, bueno, aquello va a ser una bomba a todos los niveles. Efectivamente, él tiene un grupo de obreros que empiezan a excavar, y al poco tiempo asoma entre la tierra una enorme silueta que parece un hombre petrificado, ¿no? Un hombre petrificado, ni más ni menos, de más de 3 metros de altura, 1 metro de ancho, de hombro a hombro, y unos pies de unos 53 centímetros. Que ríen de los del Bigfoot. O sea, que bien. A partir de ahí, la noticia se difunde, no solo por William Neville, sino por también los obreros que habían sido testigos de ese descubrimiento. Así que el hallazgo ocupa la primera plana del Syracuse Daily Journal, lógicamente el periódico local de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los vecinos revuelo al canto.
allí en procesión. Vamos a ver el gigante, ya rápidamente le bautizaron, ¿no? El Goliat petrificado de Cardiff. O sea, que ya, claro, ¿quién va a ser? Tenía que ser un Goliat. Así que Stuff se frotó las manos, William Neville, y dice, bien, pues está bien que la gente lo empiece a ver como curiosidad y gratis, hasta que yo diga que no quiero que sea gratis, y empieza a poner una entrada de 25 centavos. Pero fijaros, porque es uno de los primeros, este es el primer caso conocido, documentado y estudiado. ¿Recuerda el año, Jesús? 1869. Sí, recién acabada la Guerra Civil, es el primer caso bien conocido de un auténtico montaje económico en torno al mundo de lo misterioso. Y 25 centavos. Claro, pero fíjate, 25 centavos de dólar, que era bastante en la época, a cada uno de los que llegaba al lugar. La cuestión es que hay primero todo lo que... Este es el primer montaje ejemplarizado de lo que hay que hacer cuando tú tienes el misterio a tu favor y la gente dispuesta a verlo. Era lo que cobraba el indio Jerónimo por los botones de su camisa. Ahora que me estoy acordando. Pues fíjate que fijaros, porque reúne todo lo que luego podemos contar casos parecidos, que pueden ir desde Roswell y sus alrededores hasta, me da igual, el que se os ocurra, hasta de Nickeinlandia, porque fijaros que en realidad el proceso es el mismo, es decir, el merchandising hecho misterioso. Del misterio. ¿Y qué es lo que tiene el hecho misterioso? Un lugar. ¿Qué hay que hacer en el lugar? Construyó una carpa gigantesca, lo rodeó de personas especializadas que acompañaban a la gente, había servicios de carruajes, un local de comidas, un puestito que servía sidra fría, pues se hacía calor en verano, lo tenía además... perfectamente organizado, con un acuerdo con los dueños de los dos hoteles de Cardiff, que estaban, alucinados, porque por primera vez en su vida, y última, después de lo que ocurrió, se les llenó de turistas el pueblo, algo que era absolutamente inusual, puesto que en Cardiff no había nada que ver. 1869, ya con el tenderete puesto, comida rápida, sidra fría, hoteles a rebosar, y el gigante... Y carruajes que iban desde las grandes ciudades, te llevaban hasta allí. Pero es que este tipo consiguió ganar $7.000 en los primeros 20 días. Eso hoy es aproximadamente, bueno, el euro está muy alto, pero digamos que sería aproximadamente 1 millón de pesetas, de las antiguas pesetas. Fijaros lo que es eso en 1869. Pues para comprarse el pueblo. Claro, él vio rápidamente el negocio, bueno, ya después diremos por qué vio rápidamente el negocio, porque su granja se convierte en una feria. Una especie de mercado donde todo el mundo va a ver, una especie de circo Barnum, pero solo con una atracción, la gran atracción del Goliat petrificado de Cardiff. Empieza a hacer dinero a las puertas. Y en poco tiempo, estamos hablando de esos primeros 10 días. ¿Qué ocurre? Pues que un grupo de empresarios avispados de Siracusa, pues ven negocio también. Así que le proponen una reunión, y en esa reunión un negocio. ¿En qué consiste el negocio? Pues que le ofrecen $30.000... De la época, ¿eh? De la época, por el 75% de las acciones de esa criatura. Así que dice, bueno, montamos un negocio, ¿qué te parece? No te vas a quedar solo tú con la pasta. Y el otro, bueno, pues vale, $30.000... Esto lo paseamos por el mundo y nos forramos. Sonaba muy bien, claro. Es una criatura, un gigante de 3,5 metros, pues qué bien, ¿no? Y eso que ya empezaba a haber rumores de que, bueno, eso de un gigante petrificado, porque hubo un listillo por ahí que dijo, hombre, dice, la carne humana no se petrifica. Y dice, calla, todavía no comentes nada. Y él mismo recibió un balazo. Primera medida que hace Stuff, suprimir a este colaborador. Despedirle y aumentar la cuota de entrada a 50 centavos. Por si acaso. Claro, dice, 25 no, acaso es muy barato, 50. Y así sigue la historia, ¿no? Así que también hay dos bandos. Efectivamente, los que se creen que esa era una creación original y que por lo tanto era un gigante petrificado y que demostraba a rajatabla el Génesis y la Biblia, y los otros, ¿no? Los que eran los menos en ese momento, los que pensaban que era una estatua antigua, que era una falsificación y que por lo tanto ahí no era ningún hombre petrificado, en todo caso una obra artística. Claro, porque también hemos de suponer que la comunidad protestante de la zona pues avaló todo esto. Sí, ¿no? Claro, todos los sectores religiosos es que querían creer que eso fuera cierto, ¿no? Porque mejor prueba, además un gigante perfecto. Aquí está la prueba. Si lo veías de lejos, ¿no? Claro. Porque en el momento que te acercabas, claro, aquí la pregunta es, ¿qué decían los científicos? Porque algún científico se acercaría, efectivamente, claro que se acercaron varios, ¿no? De hecho, un geólogo llamado Boynton, de la Universidad de Pensilvania, se acercó, lo vio con detalle, no con lupa, pero sí lo suficiente para decir que eso era absurdo, que se considerara como un hombre fósil. Aquello no son hombres, desde el momento que tocaba, aquello sonaba metálico, ¿no? Sonaba a pétreo. Es decir, no metálico como tal, pero sí de una consistencia que desde luego no era carne y mucho menos petrificada. Y así, pues hubo distintos científicos que iban diciendo lo mismo, ¿no? Un paleontólogo de la Universidad de Yale, pues también lo dijo que el gigante de Cardiff era un muñeco. Siempre me ha hecho gracia el nombre de Othniel Marsh, si era en aquel entonces era paleontólogo, era catedrático en la Universidad de Yale,
y fue el que dijo que era un muñeco yeso. Y se apellidaba Mars, que significa pantano. Se había entrado en un terreno pantanoso porque por supuesto, los creyentes acérrimos de la Biblia no estaban dispuestos a aceptar fácilmente que se dijera que aquello era un fraude. Fijaros que es una historia muy corta, porque en aquel entonces el muñeco de yeso, como ya empezaban a considerar los científicos que habían opinado sobre el asunto, no se exhibía en Cardiff, sino en la propia Siracusa, que es una ciudad más grande, para atraer más gente, claro, para poder verlo y meter más pasta dentro del próspero negocio. Pero aquí empezó a resquebrajarse poco a poco, porque empezó a haber rumores de que ahí había algo que era demasiado sospechoso. ¿Cuánto duró la farsa? 2 meses. Apenas 2 meses. Hasta que alguien es el negocio, pero es el negocio más redondo de la historia de la... Alguien cantó. Sí, pero este fue un negocio redondo, porque efectivamente el canto vino precisamente porque empezó a haber rumores de que el propio Stubb Newell había comentado a gente de su familia que aquello no era verdad, y que se sabía ya en círculos reducidos que había un fraude detrás del famoso hombre petrificado. ¿Y cuál fue la idea original de Stubb? Enriquecerse. No, pero perdón, que ahí había, ahora lo haremos, porque había una mente detrás de todo esto. Claro, a ver, una mente inteligente y astuta. Claro, al final hay alguien que pues eso, que se va de la lengua, el clásico bocazas. ¿Dónde se gestó el molde de esta historia? Pues ahí está. Entonces, hay alguien que es como un delator, ¿no?, dentro de esta historia, que lo único que dice es, pues contar la verdad, ¿no?, que se llama George Hull. Siempre hay uno que habla, ¿eh? Un primo, además el primo de Neville. Siempre hay un primo díscolo. Y en este caso, que además era un fabricante de cigarrillos de Nueva York, pues que era el auténtico cerebro, era el cerebro gris, el que realmente orquestó toda la maniobra. Newell lo que hizo fue prestarse. Digo, bueno, si yo gano un dinerillo, pues aquí en mi granja, pues vale, yo no te preocupes, que comento que excavamos un pozo y que con este pozo encontramos a un gigante y ala, ya cobramos una entrada. Pero realmente el que tiene la idea es Josh Hull. Y él, al final, como ve que esto ya se desmadra, se le está escapando de las manos, pues confiesa. Y lo que confiesa es, pues cómo lo hizo y dónde estaba la cantera y todo. Entonces, bueno, pues de forma resumida, ¿no? Dice que había una serie de pasos que él siguió. Primero, en 1866, él compra un enorme bloque de yeso, se lo envía a un grupo de escultores de Chicago. Pero es que claro, es que es todo, además tiene que haber un fabricante de cigarrillos en Nueva York que se le ocurre y dice, voy a comprar un bloque de yeso. Claro, sí, porque él se le ocurre la idea. Dice, bueno, aquí hay un ambiente muy crédulo, seguro que si ponemos aquí a un gigante se lo creen. Y espérame, lo mejor es como para simular la piel se cogió una aguja de tejer y le iba haciendo agujeritos para que pareciera poroso. Entonces va contando con detalle. Primero hace la silueta del gigante y después él se le ocurre, dice, claro, esto se va a notar mucho que es piedra, ¿no? Así que coge una aguja y empieza a picotear toda la estatua para que tenga una piel porosa, ¿no? Porosa. Claro, dice, hombre, con tantos años que han pasado. Es verdad. Inmediatamente después baña el gigante de yeso en un ácido. Le da así un aspecto más amarillento, más antiguo. Luego, una vez terminado, le colocan una gran caja de madera y se lo despacha hasta un tren, por tren hasta Nueva York, ¿no? Precisamente para que le dé también allí los últimos retoques, ¿no? Allí discretamente es transportado hasta la granja de su primo, ¿no? ¿Lo entierran? Que lo entierra, lógicamente, y al final se hace toda la pantomima para que lo dejan enterrado durante un año, para que cogiera tonillo. Se viera, en fin, que tenía consistencia. Había tierra ahí. Que tenía tierra, ¿no? Por eso que fíjate que estaba bien orquestado un año antes, ¿no? Sí. Y al final, pues es desenterrado, donde estos obreros, que eran víctimas inocentes, con la excusa de que querían cavar un pozo en la granja, pues aparece este gigante. Claro, los obreros son los que dan credibilidad al asunto. Y dicen, oye, no, que aquí nosotros no sabemos nada. Y ahí es cuando se propaga toda la historia. Efectivamente, había una finalidad totalmente crematística, claro, que era sacar dinero, porque tanto Newell como Hull, como los empresarios, se hacen ricos totalmente. Aquí es donde aparece Barnum. Barnum se entera. Que se entera de todo, siempre. Sí, la verdad que es el clásico empresario, Barnum, ¿no? Era como el Pinkerton del misterio. Entonces. Sí. Entonces, antes de que los rumores de que era falso ya se habían extendido, pero Barnum, que se entera, claro, estamos hablando de 2 meses prácticamente que dura la farsa, él quiere conseguir para su espectáculo este gigante. No se lo dan, porque bueno, ya piensan que aquello está rentabilizado. Entonces, como no lo consigue, ¿sabes lo que se le ocurre a Barnum? Bueno, pues muy bien, lo copia y lo presenta como si fuera original. Total, le daba igual. Lo exhibe en el circo. No reparaba, No reparaba ni en gastos ni en ideas, le daba igual. Ni en moral. O sea, que bueno, ¿y qué pasó con Stubb? Simplemente ya no había ninguna manera, intentaron tapar por todos los medios el escándalo, pero... ¿Les denunciaron? ¿Hubo cárcel? No pasó nada, porque la verdad es que era una cosa tan absurda
completamente absurda, que lo único que se sostenía era por la creencia acérrima de la gente de la Biblia de la época, si no aquello no se hubiera sostenido ni 5 minutos. Pero confesó finalmente. Sí, confesaron todos. Y los que habían pagado los 25 centavos... se quedaron sin ellos. O sea, y no le corrieron a gorrazos, no le embadurnaron con brea, ¿no? No le embadurnaron con brea, estaba en Nueva York, por el oeste, y consiguieron salir bien. Y lo hecho cierto es que el gigante se conservó, no se destruyó, y bueno, pues pasó a exponerse a partir de 1948 en el Museo del Granjero en Cooperstown, la ciudad del cobre, la antigua ciudad minera también del estado de Nueva York. Sí, y allí está el monstruito. Y allí está, sí, con una ligera diferencia. Ya la entrada no te cuesta 25 centavos. Ahora 6,95. Ahora te cuesta 6,95. Pero oye, y la gente va. Eso es... O sea que el gigante de Cardiff es una mina. Es la manera de ganar dinero con algo más tonto que se da en la historia. Se ha quedado de piedra. Es el muñeco más rentable de la historia. Total, porque se sigue. Se sabe ya que qué tal, y 6,95. Sí, desde 1869 quedó un poco en el olvido y desde 1948 dijeron, bueno, ¿por qué no los ponemos aquí en el Museo de Cooperstown? Y efectivamente, ahí está. Y la entrada, a fecha de hoy, 2006... Y esto, los $7.000 se los quedó ahí, ¿no? Sí, no, en un caso lo reclamaron y en todo caso, pues eso, le mirarían de reojo cuando pasaba por la calle. Bueno, que no sé si le rompieron las piernas los que pusieron 30.000, eso es su historia. Bueno, pues entonces está en el Museo del Granjero. Sí, el Museo del Granjero de Cooperstown. En Cooperstown. Sí, y ahí sigue, con ese rótulo, el gigante de Cardiff. Aquí un gigante falso. O sea, que como ves, la historia solo... De esto que vamos a dedicar de vez en cuando a mitos sí, falsos, está muy bien. pues la verdad es que esto es lo más absurdo vamos que a se nos había ocurrido. Del Circo Barnum, porque también tiene una colección, ¿verdad? Una galería de personajes. Bueno, es que en el Circo Barnum llegó un momento que ni los animales eran reales, y era algo asombroso. Bueno, yo he visto que es que hasta lo falso era copia. Es que era ya increíble. Bueno, pues toma, para ti, Jesús, esta sirena, que como ves es auténtica. Bueno, tiene un tufillo. Ten cuidado con la parte de merluza, que esa... Y para ti, Carlos, toma este enanito silvestre. Hombre, gracias. Mira, se lo daré a los que lo roban de los jardines. Famosa en el siglo XIX, y precisamente por la Biblia. Vamos a empezar por ahí, porque ahí empezó todo. Porque fue la causa de uno de los más divertidos, graciosos y simpáticos fraudes de la historia de lo misterioso, que es la historia del gigante de Cardiff. ¿Y por qué el gigante de Cardiff? Bueno, Cardiff es el lugar, aunque es bien más conocido por la ciudad de Gales, en realidad también es una pequeña población del estado de Nueva York, cerca, como has dicho muy bien, de Syracuse, y allí se encontró algo que ahora vamos a contar, en razón de que había un... Yo Chiricahua también, entonces para estar ad hoc con el elemento autóctono norteamericano. Sí, ya estamos equilibrados. Ya estamos equilibrados. Bueno, el monstruo de Cardiff, cerca de Syracuse, ¿verdad? Sí, Syracuse, que hoy es muy conocido por el equipo de baloncesto de su universidad, que es uno de los grandes de la liga universitaria norteamericana, y porque es una prestigiosísima universidad del estado de Nueva York, no de la gran ciudad, sino está en una zona un poco más rural, ahora no tanto, está muy poblado, pero sigue siendo una zona muy bonita, que se hizo... La Zona Cero. Estoy convencido que el monográfico de esta noche os va a gustar, os va a divertir, os va a entretener mucho y sobre todo os va a informar acerca de uno de los grandes fraudes en estos asuntos que se han dado. La verdad es que cuando hablamos del monstruo de Cardiff en Estados Unidos, pues a lo mejor no nos suena mucho en principio, pero cuando Carlos Canales y Jesús Callejo os den los pormenores, seguro que ahí sí que vais a esbozar una sonrisilla. ¿Qué tal, Carlos? Una creencia extendida principalmente y especialmente entre los protestantes, que como sabéis se dedican fundamentalmente al análisis y estudio de la Biblia. Para ellos es el libro esencial, obviamente para todos los cristianos, pero los protestantes siempre han dedicado una especial atención. Y hay una serie de pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que hablan de la existencia de gigantes. Luego, si había gigantes, tenía que haber gigantes en alguna parte enterrados, y ahí empieza una de las más graciosas y divertidas historias que podemos contar del mundo del misterio. A ver, Jesús, busquemos el año concreto y el contexto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de norteamericano del siglo XIX, qué maravilla, ¿eh? Fíjate qué aspecto tengo de granjero de los bosques de Nueva York. Eres un granjero de los bosques de Nueva York, cuando había bosques en Nueva York. Lo sigue habiendo y muy bonitos. Es verdad. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, tú vienes vestido de mormón, ¿eh? Pero no estaba aquí en Utah. Vale. Os vais a enterar. Tengo aquí la Biblia. Bueno, yo también vengo vestido de